Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Endrina, por la invitación. Es muy interesante su presencia en el estudio, sobre todo a la luz de analizar lo que sucedió el día de ayer en materia electoral. Hay muchas lecturas que hacer, sobre todo en las bases políticas, también hacer los análisis numéricos y sobre todo el análisis de la interpretación que tiene la sociedad el día de hoy con lo que sucedió en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál pudiera ser su balance? Bueno, mire, yo creo que tengo el deber de hablar con mucha claridad. Ayer se perpetró un fraude a la Constitución. Ayer se perpetró un fraude electoral. Y esto es muy grave. No solamente es grave para el gobierno, es grave para la oposición, es grave para la nación venezolana, para el país. Porque hoy los venezolanos amanecemos en una situación todavía más precaria y todavía más grave que lo que estaba ocurriendo hasta ahora, que ya era suficientemente grave. Yo quiero, sin embargo, hacerme solidario del sentimiento nacional que existe en este momento y predomina en el ánimo de los venezolanos. Luchar por la democracia. La lucha por la democracia no debe descansar. Nosotros tenemos derecho a vivir en democracia. Luchar por el respeto a la Constitución. Luchar por resolver los problemas económicos y sociales. Son gravísimos los problemas económicos y sociales. Es gravísimo el problema del hambre y del desabastecimiento. Y con lo que pasó ayer, la situación se agrava más todavía. No se resuelve, sino que se agrava. Permíteme que yo recuerde que hace exactamente 25 años yo estaba en este mismo canal enfrentando y condenando una violación a la Constitución. Era un intento de golpe de Estado el 4 de febrero de 1992. Vine en la madrugada a Venevisión, los canales de Venevisión me dieron hospitalidad para hablarle al país y decir, esta violación a la Constitución es muy grave. Ese es el origen de todos los daños y todos los sufrimientos que el pueblo venezolano ha tenido desde entonces, 25 años. Hoy vengo también a este mismo canal a condenar el golpe de Estado que significa la violación de la Constitución, porque la convocatoria a la constituyente se hizo en una clara violación a la Constitución y porque lo que ocurrió desde el punto de vista electoral es algo que no tiene ninguna seriedad. Y es una mentira, y la mentira tiene piernas cortas. El pueblo venezolano no se le puede engañar diciéndole, fueron multitudes a votar, cuando el pueblo venezolano fue el testigo de que las calles estaban desiertas y las mesas estaban desiertas. Yo tengo contactos de amigos de confianza en cada uno de los estados del país y en cada uno de los municipios del país. Tuve comunicación telefónica durante todo el día y me decían, mira, esto está desierto. Ahora, el gobierno no entiende que no se puede gobernar contra la voluntad de la abrumadora mayoría de los venezolanos. Desde el punto de vista numérico, la cifra que presentaba ayer en el primer boletín oficial la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, sobrepasa los 8 millones de electores. En específico son 8.089.432 electores los que ella dice participaron el día de ayer en el proceso electoral. Si hablamos de la solidez numérica del chavismo, vemos que en el 2012 Chávez obtuvo 8.191.132, en el 2013 Maduro 7.505.338 y si tomamos como referencia el último proceso electoral, el PSUV en la elección de la Asamblea Nacional en el 2015 obtuvo 5.622.844 votos. Estas variaciones numéricas, ¿cómo se pueden interpretar hoy cuando muchos estudios de opinión hablan de la caída de la popularidad del presidente Nicolás Maduro? Mira, Endrina, es que yo no le puedo dar ninguna beligerancia a esa cifra, porque repito, es un hecho evidente, público y notorio, pero no fue un hecho que ocurrió en los países escandinavos, es que ocurrió aquí en Venezuela, es que los venezolanos fuimos testigos
del grado de participación popular, es que esto se parece mucho, desgraciadamente digo yo, a la maniobra electoral que hizo el último dictador que habíamos tenido nosotros y que pensábamos que era la última dictadura, que fue el general Pérez Jiménez, Marco que Pérez inventó Jiménez. un plebiscito que se perpetró el 15 de diciembre de 1957, y también entonces el gobierno puso en cadena todos los medios de comunicación social. Había una hegemonía mediática parecida a la que vimos ayer, y en todas partes decían las inmensas multitudes, los venezolanos han ido a aclamar al general Pérez Jiménez. Pues un mes después el general Pérez Jiménez tuvo que hacer sus maletas y tuvo que irse. Ahora bien, ante eso que usted señala como una inconsistencia numérica y unas cifras que no se corresponden a la realidad, ¿qué debería hacer la oposición venezolana? Pedir una auditoría, porque Diosdado Cabello aseguraba hoy, candidato electo a la Asamblea Nacional Constituyente, que estas cifras eran 100% auditables y establecía el contraste con lo sucedido con el llamado plebiscito desarrollado por la Mesa de la Unidad Democrática, donde se quemaron las actas y los libros. Él decía, no vamos a quemar las actas, no vamos a quemar los libros, ahí están los datos. ¿Debería hacer una auditoría de estas cifras? Mira, lo que es importante es que tanto el gobierno como la oposición tomen en cuenta de que quien está sufriendo es el pueblo, son los ciudadanos. Tanto el gobierno como la oposición tienen que revisar qué está ocurriendo, que desde hace 18 años se viene deteriorando la calidad de la vida de la población. Cada día hay más hambre, cada día hay más desesperación, cada día hay más angustia porque no se consiguen las medicinas, por la situación de inseguridad, por la incertidumbre, por la desesperanza. Qué bueno sería, y permíteme que yo hable en nombre de 30 millones de venezolanos que tenemos derecho a pedirle a nuestros líderes que lleguen a algún tipo de solución inteligente de esta crisis tan espantosa. ¿Es posible algún diálogo? ¿Es posible la negociación? El presidente Nicolás Maduro ayer en su discurso desde la Plaza Bolívar decía que había sostenido reuniones y encuentros con Julio Borges y otros representantes de la dirigencia de la oposición venezolana. Sin embargo, él aseguraba que incluso se planteó sobre la mesa la posibilidad de posponer el evento electoral para que la oposición participara por 15 días y la oposición rechazó esta iniciativa. ¿Cree usted que es posible en el escenario de hoy que se lleve adelante un proceso de diálogo? No solamente es posible, sino que es indispensable. Es que es la única solución. La alternativa es la violencia. Ya llevamos más de 100 muertos. Ya llevamos más de 100 jóvenes venezolanos que han perdido la vida en esta lucha. Yo creo que el gobierno y la oposición tienen que revisar qué errores estratégicos están cometiendo, porque el gobierno tiene 18 años gobernando mal y la oposición tiene 18 años tratando de cambiar al gobierno y ha utilizado distintas estrategias y como que no han funcionado. En consecuencia, lo que se impone es una reflexión de que por encima de cualquier interés, el gobierno parece que el único interés que tiene es mantenerse en el poder. Algunas veces da la impresión de que a algunos sectores lo único que les interesa es llegar al poder. Pero ¿qué pasa con los venezolanos? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con las madres venezolanas que tienen la angustia de que no pueden llevarle comida a sus niños? Yo he presenciado espectáculos que encogen el corazón. Señoras que me decían, por ejemplo, me iba a comer un plato de arroz con caraotas y de repente oí que en el rancho de al lado un niñito de 8 años le decía a la mamá, mamá, no tengo que comer. Y entonces sacrifiqué mi plato y me fui para el rancho de al lado a compartir con el muchacho, porque la mamá le decía, ¿y cómo hago yo, hijo, si yo no tengo cómo darte de comer? Es que ese drama humano que estamos viviendo no obliga a nuestros líderes a encontrar algún tipo de diálogo, de entendimiento, de arreglo que permita salir adelante defendiendo la Constitución, defendiendo la democracia, defendiendo el derecho de los venezolanos a comer y a tener medicinas y a vivir mejor. Esos son los temas que están planteados sobre la mesa. A la luz de ese escenario que usted describe, ¿cuáles serían los dos planteamientos, uno para el gobierno y otro para la oposición, que usted haría? En el sentido siguiente. El gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que la Asamblea Nacional Constituyente es la iniciativa que da respuesta a todo, al problema de la alimentación, al problema de la medicina, de la inseguridad. Ahora tienen la pelota de su lado. ¿Por dónde deberían comenzar? Y para la oposición, ¿cuál debería ser la estrategia política en torno a todo lo que está en desarrollo? El gobierno, por cierto, tiene 18 años en el poder.
y está influyendo en la política venezolana desde hace más de 20 años, 25 años. El gobierno no puede estar hablando como que si es que somos nuevos, acabamos de llegar, vamos a corregir el problema de la justicia, por ejemplo, la administración de justicia en Venezuela. El desastre de la administración de la justicia en Venezuela es resultado de la acción de este gobierno. Ahora vamos a derrotar la guerra económica. Señores, son sus políticas económicas equivocadas las que han producido esta crisis tan terrible. Ahora, Endrina, hay un drama que es este. Este gobierno no está en capacidad de mejorar la situación económica porque no tiene cómo. Antes estaba vendiendo 3 millones de barriles de petróleo y los vendía a más de $100. Ahora eso ha bajado enormemente la producción y la exportación de petróleo alrededor de 2 millones y los está vendiendo a menos de $40 en lugar de los más de 100 de antes. El ingreso fiscal es distinto. Ni este ni ningún gobierno que pueda venir, si no hay un entendimiento, si no hay un acuerdo que permita, un acuerdo de gobernabilidad. Y yo suscribí en estos días un documento con otro grupo de distinguidos venezolanos hablando de la mediación internacional, que la oposición escogiera 2 países amigos que puedan representarla, que el gobierno escogiera 2 países amigos que puedan representarla y que le pidiéramos a la Santa Sede, a pesar de que la Santa Sede deben estar muy molestos por la falta de seriedad con la que se abordó el diálogo en el pasado y se dio un espectáculo mediático absolutamente falto de seriedad. Pero tendría que hacerse un esfuerzo de entendimiento porque no solamente para resolver la crisis de hoy, sino para resolver el problema del gobierno de mañana. Porque si cambiamos de gobierno en este momento, en este instante, y viene un gobierno que va a estar